Muy buenas noches, no sé si ya procedo o espero, estimado moderador, a ver si me confirmas. Doctor, ya podemos iniciar. Perfecto, muchas gracias por el pase. Bien, estimados alumnos, muy buenas noches con todos. Una vez más nos reencontramos de manera virtual para iniciar estas acciones de capacitación, sobre todo este diplomado tan interesante que hasta el día de hoy se viene aplicando en nuestro país, este sistema de inversión pública. Eh, Vamos a continuar con estas cuatro sesiones en cuanto al tema de formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Nos quedamos en esta parte. Hay que tratar de terminar estos 5 puntos que son importantes en el momento de formular un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Que son la identificación de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas y, por último, la identificación del proyecto y con su respectivo instrumento que es el marco lógico. ¿Recuerdan lo que les dije o lo que les indiqué la semana pasada en la primera clase que tuve con ustedes? Les indiqué cuál era el TIC, digamos, de todo formulador de proyecto para que esté al tanto de la normativa, ¿verdad? Precisamente haciéndole esa, esa acotación, el día, para ser exacto, el sábado, sí, el sábado hemos estado 22, creo. Sábado, sí, sábado 22. Precisamente se ha publicado nuevamente otra actualización, ¿no? Por eso es que les indicaba a todos ustedes que están presentes en esta noche, en estas clases, que siempre, por favor, revisen siempre la normatividad, ¿de acuerdo? El sábado se ha publicado nuevamente una modificación. Brevemente les comento cuál es esa modificación que es importante para la formulación de proyectos de inversión. Más que todo es para la unidad ejecutora, ¿no? Que es el tema de, ahora se ha dispuesto que se reactiven los proyectos
que han estado declarados como paralizados, ¿no? Hay una serie de características que debe de cumplir la municipalidad distrital, provincial o nacional o regional para que puedan reactivar y cerrar ese proyecto, porque hay que ser sinceros, hay una gran cantidad de proyectos paralizados a nivel nacional y que hasta la fecha no han sido culminados, no han sido cerrados, tanto física como eh, financieramente, ¿no? Entonces, este dispositivo lo va a hacer nuevamente agilizar, iniciar o reiniciar las obras y que se puedan ejecutar, ¿no? Por favor, les pido que revisen esta normativa, está en el diario El Peruano, todo es de libre acceso, ingresen y hay algunas características que deben de cumplir cada municipalidad. Si alguno de ustedes está ya en la cancha, está formulando, sería bueno que revisen para que lo propongan al alcalde, ¿no? Recuerden que para mí, el formulador, quien está o quien se va a meter en este tema de formulación de proyectos, el formulador es el que tiene que estar al tanto de las leyes y avisar y proponer al alcalde correspondiente o a quien esté el alcalde o su orden, de acuerdo al orden jerárquico, tiene que de frente mostrarle eso, porque generalmente las municipalidades a veces se olvidan de estar al tanto de las normas, ¿no? Pero eso es un tip que los formuladores deben tener, ¿de acuerdo? Y bien, leen esa norma que ha salido publicada el sábado 22 de octubre de este mes y propongan una vez a la unidad ejecutora en coordinación con la OPMI y propongan al alcalde para que reactiven y ejecuten esas obras que no se han ejecutado, no han terminado el ciclo de inversión, ¿de acuerdo? Bien, haciendo esa acotación, vamos a empezar con la identificación del problema. El primer paso, yo los he denominado así. 5 pasos vamos a tratar esta noche, ¿de acuerdo? ¿Qué es un problema? ¿No? Para todos, algunos de ustedes, ¿qué es un problema? Bueno, todos más o menos tenemos una noción de qué es un problema, pero en el tema del proyecto de inversión tiene una característica diferente, especial, digámoslo así, ¿no? Eh, es una situación insatisfactoria. Es decir, que cuando nosotros planteemos el problema que nos va a servir para realizar nuestro proyecto de inversión, tenemos que enfocarlo con una situación insatisfactoria, de necesidad, ¿de acuerdo? No hay que poner el problema como algunos ponen la solución, como por ejemplo, mejoramiento, digamos, a ver, un ejemplo de un problema que está incorrectamente. Eh, las, la institución X no cuenta o no cuenta con computadoras, ¿no? Algunos ponen ese problema en los proyectos. La institución X no cuenta con computadoras. ¿Ese es un problema, estimados alumnos? Eso no es un problema. Eso más bien estás planteando un problema, pero a la vez estás enfocando en la alternativa de solución del problema. ¿De acuerdo? Una forma correcta de poder determinar el nombre o el problema sería, por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto sería los docentes de la institución educativa, los docentes de la institución educativa del colegio X carecen de elementos informáticos para poder ejercer correctamente sus funciones. Eso podría ser un problema, ¿de acuerdo? No mencionar en el problema su solución, como les indiqué con las computadoras. Evidentemente tiene que ser una necesidad insatisfecha, ¿de acuerdo? Una oportunidad no aprovechada que refleje la situación actual, ¿de acuerdo? De una manera general, por favor, siempre enfocándolo de esa manera. Hay algunos requisitos que tenemos que tener en cuenta en el momento de formular el problema. Y uno de ellos es que para un problema que pueda ser abordado mediante un proyecto de inversión pública, debe reunir esos 3 requisitos. O sea, ¿cuáles son esos 3 requisitos? Ser competencia del Estado y no del sector público. ¿De acuerdo? Evidentemente aquí tenemos que diferenciar cuál es el objetivo de los proyectos tanto privados como públicos. Como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de un proyecto público? El objetivo es el bienestar de la sociedad.
En cambio, en un proyecto de inversión privada, el objetivo no es buscar la necesidad, o perdón, buscar el beneficio de la población. Nada de eso. Ahí el objetivo de un proyecto privado es generar ingresos, es generar utilidades, es generar renta. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un proyecto público y un proyecto privado. Por favor, eso bien claro. ¿De acuerdo? Ese es uno de los requisitos para identificar un problema, ser competencia del Estado y no del sector público. Seguidamente, la segunda es que hay que ser lo suficientemente específico para poder ser atendido por un solo proyecto. No generalizar, no hay que mencionar el problema con varias soluciones, que a la final es de ese problema que tú planteas, te pueden salir como 3, 4 proyectos, ¿de acuerdo? No hay que, todos los problemas que encuentras, no hay que ponerlos ahí en problemas. Hay que identificar el problema de manera holística, de manera general, ¿de acuerdo? Ese es uno de los segundos requisitos para identificar el problema. Y por último, ser lo suficientemente general, como les indicaba, para admitir diversas alternativas de solución. ¿De acuerdo? Lo suficientemente general. No de manera como identificando los varios problemas o soluciones. Porque como les indico, si lo hacen de esa manera, específicamente, identificando el problema específicamente, ese problema puede fácilmente ser útil para sacar una gran cantidad de proyectos, ¿de acuerdo? Siempre de manera holística el problema, de manera general. Bien. ¿Cómo redactar los problemas percibidos? Bien. Redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa y no ambigua. Escribir solamente un problema por tarjeta. Esa es una metodología que puede ayudar. ¿De acuerdo? Te haces unas pequeñas tarjetitas o como una lluvia de ideas. ¿De acuerdo? Pones los nombres y comienzas como una lluvia de ideas. Te va a ayudar a identificar mejor esa situación. Tercero, identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Eso también es importante en el momento de redactar los problemas. Tiene que identificarse únicamente los problemas existentes. ¿Claro? ¿Todo claro hasta ahí? También, un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo. No es correcto, no hay pesticidas. Lo correcto es la cosecha es destruida por plagas. ¿Ven cómo lo correcto, el problema, la identificación del problema está siendo de manera holística, de manera general, ¿no? No es correcto decir no hay pesticidas, sino ¿cuál es lo correcto? En el momento de proyectos, identificar el problema, la cosecha es destruida por plagas. El ejemplo que les ponía de las computadoras, ¿no? No hay no hay, no hay equipos de cómputo, no hay computadoras. Y algunos plantean así el problema, no hay computadoras. Esa es una alternativa de solución, ¿no? Lo correcto sería, no existe o carece de, los profesores carecen de aquellos instrumentos que les permitan desarrollarse adecuadamente, ¿de acuerdo? No hay que dar la solución en el problema. Bien, ahora pasamos al diagnóstico. Esta parte también es importante en el momento de formular los proyectos de inversión. ¿Qué es el diagnóstico? Es un proceso de análisis, medición e interpretación de la realidad. ¿Cómo saco yo? ¿De dónde saco el diagnóstico? Lo sacamos, ¿de dónde? A ver, alguien por ahí me puede decir, le indiqué la sesión pasada. ¿De dónde saco el diagnóstico? Como lo indica acá, el proceso de análisis, medición e interpretación de la realidad. ¿De dónde lo saco? El diagnóstico. De lo que me pasa, le pido al ingeniero, pásame cómo está la situación en tal sitio, pásame. Y de lo que me dé, saco el problema. No, estimados alumnos.
El diagnóstico lo armas ¿de dónde? Yendo a campo. Por favor, diagnóstico, tienes que ir a campo sí o sí. Y ahí te vas a ver realmente qué es lo que necesita la población. El conocimiento de la realidad, como indica acá, el conocimiento de la realidad permite planificar y orientar la acción. Efectivamente, lo que les indicaba. Si ustedes no se van a campo, no van a saber efectivamente qué formular. ¿De acuerdo? Siempre hay que ir a campo. Por eso es que le indicaba que el 50% de un formulador de proyectos, el 50% es campo y el 50% es gabinete, oficina. Funciones del diagnóstico son tres, que es la descriptiva, la explicativa y la prospectiva. La descriptiva caracteriza la situación que se quiere modificar, lo que les indicaba, ¿no? Presentación de los datos de las variables importantes, eso es en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Desarrollar un modelo causal, un comportamiento de las variables, definen un hecho o razón. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros podemos poner son de fuentes confiables, como por ejemplo, para formular un proyecto de un hospital, de creación del servicio hospitalario, lo que hacemos es, ¿cómo sacamos la información? De la página web del MINSA. Si queremos interpretar o sacar información, data importante que nos ayude a sustentar el problema, tenemos que evidenciarnos o sustentarnos o apoyarnos de datos o fuentes confiables. En este caso, en un proyecto de servicio hospitalario, me voy al MINSA o eso sería digamos, una alternativa de la misma página web del MINSA. Hay datos informativos, hay censos también. De ahí podemos descargar la información, ¿de acuerdo? U otra forma también es realizar una encuesta durante los proyectos. Por ejemplo, yo lo que hacía en los proyectos de agua y saneamiento, y yo me iba realizando, hacía mi encuesta, y esa encuesta la trasladaba a la población, ¿no? Y esa encuesta la juntaba también terminando todo el proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Eso es importante. Prospectiva, porque la construcción de escenarios a futuro, sobre la base del análisis de las tendencias, se puede generar la situación sin proyecto y con proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, prospectiva es que, por ejemplo, bueno, quien les habla, yo soy economista y por ahí mi carrera me ayuda, pues, ¿no? Saco información actualizada, por ejemplo, del censo del INEI del 2017, que es el más actualizado, y yo me proyecto en todo el horizonte de evaluación de un proyecto, que depende del sector, generalmente son 10 años. Entonces, por ejemplo, saco la población de un distrito y con solo tener la población del distrito de ese año, puedo proyectarme a 10 años. ¿De acuerdo? A eso se refiere perspectiva. Construcción de escenarios a futuro, de cómo se va a comportar la situación real en la que tú actualmente estás en el momento que vas a formular un proyecto. ¿De acuerdo? Con la tasa, ahí también podemos, lo que hacíamos nosotros para identificar o para proyectar todos los datos, porque hay que hacer una proyección a 10 años, sacábamos una tasa intercensal. Más adelante, en la siguiente sesión, que es oferta y demanda, ahí vamos a explicarles unos cuadritos que les va a permitir proyectar a 10 años su proyecto, ¿de acuerdo? Hay que identificar, le voy a enseñar también cómo identificar, cómo saco la tasa que me va a permitir proyectar. Con identificar esa tasa, ya puedes proyectar todos tus diagnósticos, tu información, ya sea información que hayas sacado del campo o información secundaria o primaria que hayas descargado, ¿no? Con solo tener esa información de fuente fidedigna, puedes hacerte una proyección a 10 años. Y hay que identificar una tasa. Yo le voy a enseñar cómo identificar esa tasa para poder proyectar a 10 años, ¿de acuerdo? A eso se refiere el tema, este punto que es prospectiva. Construcción de escenarios futuros sobre la base del análisis de las tendencias que genera situación sin proyecto y con proyecto. ¿A qué se referirá sin proyecto y con proyecto? Con proyecto, la situación con proyecto significa el estado actual, cómo está, el terreno o la zona donde vas a ejecutar una obra.
Con proyecto es la situación actual, ¿de acuerdo? Y la sin proyecto se refiere a la proyección que tú vas a realizar con la información que has encontrado en la situación con proyecto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si te preguntan qué es sin proyecto y con proyecto es la situación actual. Datos, información que tú descargues de las páginas institucionales gubernamentales, esa es la con proyecto. ¿Y cómo sacas la sin proyecto? Es lo que tú, como formulador, proyectas a 10 años. ¿De acuerdo? Dicho ello, para determinar el comportamiento futuro que tendría las variables analizadas. Genial. ¿Cómo iniciamos la identificación del problema? Uno, obteniendo la mayor cantidad de información relacionada con el área que se desea intervenir, el área de influencia. Hay dos áreas, ¿no? El área de influencia y el área de influencia y el área poblacional, creo, si mal no recuerdo, sí. ¿De acuerdo? Hay que identificar muy bien esa zona. Ese es uno de los puntos, obteniendo la mayor cantidad de información relacionada con el área que se desea intervenir. Y dos, la recolección de información tiene por objetivo responder principalmente a dos preguntas. ¿Cómo y cuándo? Información requerida. Para la elaboración del diagnóstico se requiere recopilar. Recopilar. Por favor, no haga el diagnóstico, no es copia y pega. Por favor, no hagan eso, no es copia y pega. Tú mismo es la interpretación, es la elaboración. Puedes apoyarte de la fuente, sí, pero no hagas copia y pega, por favor. Siempre traten de interpretar con sus propias palabras y siempre citando las fuentes. ¿De acuerdo? Para la elaboración del diagnóstico se requiere recopilar, la palabrita sistematizar, interpretar y analizar. Por cada cuadro que tú puedes encontrar de cada, ya sea de edades, de situación en la cual se encuentra la población, siempre su interpretación del cuadro y siempre haciendo alusión a la fuente de donde lo estás extrayendo. Analizar la información de fuentes primaria, secundaria y material fotográfico. Siempre en un proyecto, por favor, tiene que ver imágenes, fotos de la situación actual. Fotos de la situación para hacer un cotejo, una comparación en cómo estaba antes y cómo va a estar después de ejecutada la obra. Siempre es bueno hacer ese tipo de cotejo. Yo, para titularme como economista, yo hice una tesis de un proyecto. Justamente estoy acá en la ciudad de Lambayeque por un tema de trabajo y me hizo recordar la tesis que yo elaboré para titularme como economista, ¿no? Mi tesis era impacto económico, ambiental y social de la obra de inversión pública del Paseo Yortuque. Es un paseo que abarca más de 30 kilómetros de toda y justamente se ejecuta en que es una sequía, ¿no? Yo para titularme, fui al campo, visité toda la zona donde se había construido ese paseo de Ortuque que hasta hoy en día está, ¿no? Pero eso lo hice después de que se había ejecutado. Entonces yo hice una comparación entre cómo era antes, la situación antes, y ustedes me preguntarán, ¿y cómo sacaste las fotos? Si yo recién estoy llegando cuando ya construyeron toda la obra. ¿De dónde saqué las fotos? ¿Cómo era antes? Ahí está la manera de un formulador que tiene que indagar para sacar información. En ese entonces tuve que ir a la municipalidad y ver quién fue el promotor de esa obra, ¿de acuerdo? Identifiqué, lo ubiqué, me fui, lo entrevisté y él fue el que me dio esas fotos, ¿no? Borrositas ahí, como era antes, pero obtuve fotos de cómo era. Era una zona llena de basura, gran acumulación de residuos sólidos, porque era una sequía, todo el recorrido era una sequía. Entonces, de esa manera puedo yo ponerlo, o bueno, lo trasladé en la tesis, que por cierto está publicada en internet, la pueden ubicar,
está en el repositorio de la universidad donde egresé, y ahí están las fotos antes y después, ¿no? Yo hago ese análisis de esa hora, recuerdo. Entonces, es importante, por favor, las fotos y la información primaria, secundaria y la información o el material fotográfico. En la información primaria, ¿cuáles son las información primarias? Son aquellas cuando nosotros acudimos a campo y realizamos nuestras encuestas. Pero ¿y tú, de dónde saco la encuesta? Uno mismo tiene que crearla, de acuerdo a lo que necesitas para plasmarlo en tu identificación del problema. Las encuestas, las entrevistas, como les indicaba en el proyecto que yo realicé para titularme, hice entrevistas. Me entrevisté con la persona, el sociólogo, era un sociólogo que se encargaba, que era un promotor social, ¿no? Que fue la idea que dio de ese paseo. Entonces le hice la entrevista, hasta hoy tengo la entrevista grabada. Talleres, grupos focales, conteos de viviendas, en el caso de proyectos de pistas y veredas, yo lo que hacía es contar las viviendas, por ejemplo. Si se quería mejorar la pista de unas 2, 3 cuadras, yo identificaba, comenzaba a contar cuántas familias se van a beneficiar de ese proyecto de pistas y veredas. Si son de 3 cuadras, ahora estoy, ¿cómo para saber cuántas familias hay en cada casa? Para poder estimar cuántos beneficiarios van a haber a raíz de la ejecución de ese proyecto. Entonces, de acuerdo a la información estadística del INEI, en promedio te sacaba o te dice hasta hoy en día que en promedio las familias son 5 por casa. Entonces contaba cuántas casas habían durante esas 3 cuadras. Por ejemplo, 10 casas o 20 casas en todo ese tramo, entre las 3 cuadras. Entonces 20 por 5, digámoslo así, son 100 personas que son las que se vendrían a beneficiar directamente. A eso hay que sumarle la población beneficiada que se va, valga la redundancia, que se va a beneficiar indirectamente. ¿Cuáles son las personas o la población que se va a beneficiar indirectamente? Son las personas que están más alejadas al proyecto, porque así estés viviendo en otro distrito, algunas personas pasan por esa avenida o cuadra y se benefician, pero son beneficiarios indirectos. Los beneficiarios directos vendrían a ser los que viven cerca en todo ese tramo donde se pretende ejecutar una obra. En el caso, el ejemplo que les estoy mencionando, que es de pistas y veredas. ¿De acuerdo? Eso es información primaria. Los estudios de suelo, las calicatas que se realizan para proyectos de saneamiento o de colegios, la topografía correspondiente, información de hidrología, y toda esa información es información primaria. La información secundaria que vendría a ser y que es indispensable, documentos, es lo que descargamos del internet cuando ya no tenemos información face to face, ¿no? Ahí ya acudimos a las páginas, pero siempre páginas confiables, ¿de acuerdo? Censos poblacionales, el del INEI, documentación de proveedores, catálogos, documentos de trabajo, revistas técnicas, planes nacionales, sectoriales, regionales y locales. Eso es la información secundaria, ¿de acuerdo? Para diferenciar. Y lo más importante, el material fotográfico, por favor, ¿de acuerdo? Se deben mostrar las principales características del área de estudio. Ah, ahí está, ya me acordé. El área de estudio y el área de influencia. ¿Qué es el área de estudio? Por ejemplo, en un proyecto de educación. ¿Cuál es el área de estudio y el área de influencia? El área de influencia vendría a ser la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Y el área de estudio, la área de influencia y el área de estudio. Y el área de estudio abarca todo el distrito, ¿de acuerdo? Todo el distrito donde se encuentra el colegio. El área de influencia es donde se va a ejecutar la obra. Y el área de estudio es más grande, te vas al distrito, o el caserío, o el sector donde se encuentra el proyecto. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser hay que hacer una diferenciación. El estudio, los recursos con que cuenta la unidad productora, llámese infraestructura y equipamiento existente y su estado. La situación de la población afectada con el problema, los factores de riesgo, peligro y exposición y vulnerabilidad.
Bueno, estas son unas imágenes precisamente de mi persona, como podrán ver. A mí siempre me ha ido, lo que me ha gustado es siempre ir a campo, ¿no? Eso, por ejemplo, en la foto de la izquierda, estuve realizando para la ejecución de un proyecto de agua alcantarillado, siempre con la población, sacándole información, ¿de acuerdo? Siempre andaba yo con mi agenda y lo que ellos demostraban, eso lo plasmaba en el proyecto. Y a la mano derecha, eso fue en Cajamarca, esto fue en la serranía de Ferreñafe, esto fue en Niepos. Esto aquí sí tuve que ir, sí, algo peligroso, es peligroso también para un proyecto de mejoramiento del servicio de agua. En la serranía hacen todo lo posible, por ejemplo, para trasladar el agua desde el manantial, lo hacen a través de los tubos de desagüe, aunque parezca mentira. Allá en la sierra hacen todo lo posible para tener, claro que no es para desagüe, ¿no? Pero los tubos de desagüe lo utilizan ellos para poder trasladar por ahí su agua y para que pueda llegar hasta el centro su caserío y todos los sectores que haya, ¿no? Y ahí sí me sorprende y encuentra la realidad. Me sorprende cómo el agua bien lo sacan del manantial, mire. Y allá cuánto pagan de agua y alcantarillado, 20 céntimos, 50 céntimos, porque el agua no lo está administrando una empresa privada, ¿no? Lo sacan desde el manantial, del agua pura, ese es agua pura, ¿no? Y lo trasladan como por tubos, unos tubos de desagüe, precisamente lo que les mencionaba, ¿no? Y ellos querían mejorar su infraestructura, ¿no? Y teníamos que caminar peinar toda la zona del cerro, porque pasa desde arriba, imagínense la punta del cerro donde están los manantiales, y trasladan rústicamente su agua hasta llegar al centro, ¿no? Entonces, para poder identificar un diagnóstico en un proyecto de inversión, por favor, tenemos que ir a campo y ver la realidad, siempre con la cámara para identificar y tenerlo plasmado, ¿no? Esto fue, esto fue en Uyurpampa, también Serranía. Esto fue para una obra de un canal, ¿de acuerdo? Miren, en esta parte donde está en la parte del señor de abajo, por ahí pasaba, sí, pasaba el agua. Imagínate cómo va a venir, qué calidad de agua va a venir o les va a llegar a su zona. La calidad va a ser pésima porque está con toda la tierra, ¿de acuerdo? Pero ellos querían mejorar ese canal. Había tramos donde efectivamente estaba de manera así como de concreto, ¿no? Hay zonas donde estaban construidas con material de concreto y por ahí obviamente pasaba el agua. Pero ya había tramos donde ya no había material de concreto, sino pura tierra. Entonces el agua que ellos toman no es apta para el consumo y no es tratada, no es clorada, nada, ¿no? Pero en la sierra sí tratan en lo posible de mejorar sus obras. Y esto, como les indicaba, el tema de diagnóstico es muy bonito, ¿no? Muy interesante porque conoces lugares y haces buenos proyectos. Eso es lo que les indicaba, ¿no? Este estuvo de desagüe, pero lo utilizan ellos para trasladar su agua. Y como podemos ver, hay tramos. Imagínense cuando hay un temblor, eso se puede caer. No están adecuadamente asegurados, ¿no? Aquí había tramos donde ya estaban trabajando, tratar de tapar. Pero interesante. Por eso que les digo, por favor, siempre ir a campo. Bueno, identificación o definición del problema central. Una vez que tengamos ya nuestro diagnóstico correctamente elaborado, podemos identificar o definir el problema central. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar de aquí en adelante poder formular nuestro proyecto. El problema no debe ser expresado como la negación de una solución, sino que debe de dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas para resolverlo. Si se diera el caso de que hay una solución predominante o que parece ser única, un procedimiento que facilitaría la correcta identificación del problema central es preguntarse, ¿por qué es necesaria esta solución? Miren, acá hay unos ejemplos de cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta
de poder detectar o definir el problema central, ¿de acuerdo? ¿Cómo llego a esta conclusión de definir el problema central? De tu diagnóstico, de toda la información. Acá voy a dejar de compartir brevemente para que vean un ejemplo de diagnóstico, ¿ya? Sí visualizan mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve? A mí me confirman por el chat, por favor. Bien, acá tengo información abundante, archivos de todos los años. A ver, acá tengo un diagnóstico, aquí en 2020, proyecto de colegio, a ver, de de acá, identificación, acá hay uno, identificación. Esto recuerdo que me llamaron para realizar identificación, no el proyecto, ellos necesitaban la identificación. Estimados amigos, cuando uno ya está dentro de ese tema de formulación proyecto, solamente te llaman y por favor, elabórame esta identificación, ¿no? Inmediatamente tú programas tu viaje, te vas a campo y comienzas a sacar la información. Este es un claro ejemplo de identificación, diagnóstico. Yo lo hago como una tesis. Comienzo desde la situación actual a nivel del Perú y luego voy bajando hasta llegar al distrito Casaría donde está el proyecto. Siempre con sus datos, información, como esto de acá, por ejemplo, datos estadísticos y lo que les indicaba. Siempre, por favor, la fuente, de dónde está sacando, ¿de acuerdo? No hagan copy y pega. Acá en este punto, la población afectada, siempre con la proyección, lo que les indicaba, 10 años. ¿Cómo proyecto esto? Con la tasa intercensal, que la próxima sesión les voy a enseñar cómo calcular esa tasa. La población le da esta información, ¿de dónde lo saco? ¿Yo lo creo? No, yo no lo creo. Lo saco de la página web del último censo, que es del 2017. Y ahí saco. Siempre, por favor, poniendo la fuente. Estos gráficos no lo he hecho copy y pega, como podrán ver. Yo mismo lo elaboro. Traten de hacer, cuando formulen su trabajo, su proyecto de inversión, ustedes mismos háganlo, por favor. Si no sé cómo hacer un gráfico de esto de acá, estimados amigos, hoy en día YouTube está todo. Te explican paso a paso cómo generar cómo crear estos gráficos. Antes no había esto de internet, tenías que contratar a alguien, un instituto. Estimados amigos, en internet está todo. Te explican paso a paso. ¿De acuerdo? Siempre manteniendo los márgenes, ¿no? El ingreso per cápita, toda la información estadística de la zona donde ustedes van a ejecutar, tienen que ubicar. Ya, si no hay información, en el caso de, por ejemplo, si fuera un proyecto de un caserío que esté alejado, y hay casos donde el INEI no hay información, no llega, o no se ha censado, ¿no? Sí me ha pasado, proyectos donde no encuentro, no hay información. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Yo mismo tengo que sacar información, ¿no? Ir a campo, de ahí lo saco, ¿no? Y con esos proyectos. Perfecto. Estos los datos, como les indicaba, uno mismo tiene que hacer. Esto es el trazo, siempre hago una imagen de dónde se va a ejecutar la obra, siempre mostrando todo. Este es el área de estudio, lo que les indicaba, de manera holística más grande, y el área de influencia, o el área es este de acá, que es la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Recuerden, es el de amarito, que ven con círculo amarillo. ¿Cuál es el área de influencia? Es lo que está en amarillo, es donde se va a ejecutar el proyecto, ¿de acuerdo? Es el área donde se encuentra la población afectada, como dice acá. Es decir, el centro poblado X. ¿Y cuál es el área de estudio? En general, todos los proyectos de inversión cuentan con un área de estudio, el cual es el área geográfica donde los componentes del proyecto ejercen algún tipo de impacto. Perfecto. Luego defino la unidad productora de bienes o servicios. Identifico, miren las imágenes, siempre mencionando correctamente sus gráficos, sus fuentes. Por ejemplo, estas imágenes han sido in situ. He tenido que ir a campo, ¿de acuerdo? Entonces, algunos ponen fuente de elaboración propia, ¿no? Pero yo en este caso, como trabajaba en esta municipalidad, lo ponía Oficina de Estudios de Preinversión y Promoción de Inversión, así se llamaba la sugerencia o gerencia de donde elaboraba, ¿no? Porque en el Estado, tú no vas a poner fuente José García, ¿no? Porque eso no es tu proyecto, es del Estado, es del gobierno. Entonces, ¿qué pones? En la oficina donde estás trabajando, ¿no?
Entonces, siempre miren ordenadamente las imágenes antes, después, la situación actual para que identifiquen correctamente su situación, ¿de acuerdo? Siempre con sus fotos. Esto solamente me contrataron solamente para la identificación nada más. Para la identificación. Bien. Dicho ello, vamos a identificar el problema. Estos ejemplos. No existe un generador local de energía eléctrica. Mal. Así no se define el problema. ¿Cuál es la forma correcta? Limitada provisión de energía eléctrica durante el día. ¿Totalmente claro? Perfecto. Incorrectamente formulado. Necesidad de un programa de empleo femenino. Incorrectamente formulado. ¿Cuál vendría a ser correctamente identificado la definición de un problema central? Baja participación de la mujer en la generación de ingresos de los hogares en situación de pobreza. Incorrectamente formulado, ausencia de programas de educación inicial. Ausencia de programas de educación inicial. Programas de educación inicial, esa es una alternativa, no es un problema. ¿Cuál sería lo correctamente formulado de manera holística, no, como les indicaba, no de manera específica? Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de educación. Eso sería la manera correcta de definir un problema central. Paso 2, análisis del problema. Para analizar el problema, una vez que identificamos ya con el diagnóstico elaborado, identificamos cuál es el problema o definimos el problema central, ya podemos analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? A través de lo que ya algunos de ustedes conocerán, o para aquellos que no conocen, se llama el árbol de problemas. ¿Por qué se llama el árbol de problemas? ¿No? Porque hace alusión a un árbol, ¿no? Hace alusión a un árbol donde de abajo hacia arriba, en la parte de abajo están las raíces, ¿verdad? En el centro está el tronco y en la parte de arriba está ¿cómo le llaman? Las hojas, ¿verdad? El arbusto. Por eso es que le llaman árbol de problemas, porque arriba, como hay raíces, tronco y el efecto final en el arbusto. ¿De acuerdo? Para llegar, por ejemplo, al arbusto, ¿qué tienes que hacer? Echar agua a la raíz. En este caso, identificar las causas indirectas, las causas directas, para llegar a qué? Al arbusto, al problema central. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar el árbol de problema. ¿De acuerdo? Identificar. ¿Identificar qué? Los efectos que va a generar el problema o la definición encontrada. ¿Cómo identificamos? Realizamos una lluvia de ideas para determinar cuáles son las causas de la posible deficiencia de gestión. Vamos a trabajar con este ejemplo del tema de los residuos sólidos, ¿de acuerdo? Pregunta clave que siempre hay que hacerse: ¿a qué se debe la existencia de este problema? ¿Cuál es el origen del problema por el cual se relacionan las causas y se agrupa de acuerdo a la relación? Problema central, ya lo tenemos identificado, ¿cierto? Siempre vamos a empezar de abajo hacia arriba. Causa indirecta en el nivel. La siguiente es la causa directa y terminamos con el problema central. Por eso es la idea de árbol de problema, ¿no? De abajo hacia arriba. Aquí, como podemos apreciar, causa indirecta. ¿Cuál vendría a ser la causa indirecta? En este caso, empecemos con el problema central. Como ya lo definimos, ya lo detectamos a raíz del diagnóstico que realizamos, que vendría a ser la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales. ¿Cuál vendría a ser la causa directa e indirecta? Pero, ¿qué es eso, José García? ¿Cómo identifico? De la siguiente manera, siempre haciéndose esa pregunta, ¿no? Tiene como efecto ¿qué o a qué se debe? ¿A qué se debe la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales? ¿A qué se debe? Siempre haciendo esa pregunta, ¿eh? Para identificar. ¿A qué se debe? Digamos, pensemos, deficiente, lluvia de ideas, deficiente gestión integral de residuos sólidos. ¿A qué se debe? Una de ellas, por ejemplo, es insuficiente recolección de residuos sólidos. Obviamente, si la municipalidad no recoge, llamémoslo en términos coloquiales, la basura,
Evidentemente, si no lo recoge, va a generar una deficiente gestión integral de residuos sólidos. Siempre haciéndose esa pregunta, ¿ya? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué la gestión integral de residuos sólidos? Ahí podemos hacer una lluvia de ideas. Por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. Luego ya vamos a diferenciarlo dónde va, si es causa directa o es causa indirecta. ¿A qué se debe? Una vez que identificamos cuál es la causa directa, que es a qué se debe la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales, se debe a la insuficiente recolección de residuos sólidos. Ahora, te preguntas, ¿y a qué se debe la insuficiente recolección de residuos sólidos? ¿Y a qué se debe? Se debe a la insuficiente unidades de recolección. ¿Ven cómo todo se pone concatenado? Y todos tienen un orden, ¿no? Si empezamos de abajo hacia arriba, por ejemplo, la insuficiente unidades de recolección, ¿qué va a traer como consecuencia? ¿O cuál es la causa de la insuficiente unidades de recolección? Vamos subiendo. Se debe a la insuficiente recolección de residuos sólidos, RS, recolección de residuos sólidos. ¿Y qué trae como consecuencia la insuficiente recolección de residuos sólidos? ¿A qué se debe? A la deficiente gestión integral de residuos sólidos, de manera general. ¿De acuerdo? Ahí vamos haciendo esa diferencia. Perfecto. De abajo hacia arriba. Esta es una parte. Estamos hablando de la parte de abajo. ¿De acuerdo? Esta es una lluvia de ideas para identificar cuál es la causa directa o cuál es la causa indirecta. Los ejemplos o la lluvia de ideas que te va a permitir identificar ellos es, por ejemplo, causas directas, insuficiente recolección de residuos sólidos, inadecuada disposición final. Hay varias, ¿eh? No solamente hay una. Y eso lo vas a plasmar en el árbol de problemas para poder llegar al efecto final, en la parte de arriba, en los arbustos. ¿De acuerdo? Inadecuada gestión, inadecuadas prácticas de la población. ¿Y cuáles son las causas indirectas? Por cada causa directa que tú identifiques, siempre pregúntate a qué se debe y vas a identificar o vas a encontrar cuál es su causa indirecta. Por ejemplo, la insuficiente recolección de residuos sólidos, ¿a qué se debe? Se debe a las insuficientes unidades de recolección. Perfecto. ¿De acuerdo? Siempre, por cada causa directa que encuentres, siempre pregúntate a qué se debe y vas a identificar las causas indirectas. ¿Perfecto? Listo. Este es un árbol de causas. El árbol de causas, como pueden ver, es de abajo hacia arriba para llegar al problema central. ¿Ya? ¿Cómo identificamos el problema central? ¿Ya lo tenemos claro, por favor? ¿De dónde lo sacamos? Del diagnóstico que realizamos. ¿Dónde sacamos el diagnóstico? Es cuando nos vamos a campo. ¿De acuerdo? De ahí sacamos el problema central. Recuerden que el diagnóstico, diagnóstico o identificación, como lo llama el invierte.p, tiene que estar correctamente redactado, identificado todos los problemas que has encontrado in situ. Entonces, ya encontramos con la lluvia de ideas, como pueden apreciar aquí en la leyenda, lo de verde, lo que está de verde, vendría a ser las causas indirectas. Lo de amarillo, bueno, digamos, lo de color crema, es la causa indirecta, y llegamos al problema central, que es la deficiente gestión integral de residuos sólidos. Perfecto. Ahí identificamos las causas indirectas y las causas directas. O sea, aquí hay un error, ¿ya? Lo de verde es causa indirecta, ahí no hay problema. Lo de crema vendría a ser causa directa, no indirecta. ¿Ya? Vamos a modificar antes de que me olvide. Esto vendría a ser directa. Ahí. Listo. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos pasando ahora sí los efectos. Una vez que ya determinamos las causas, vamos a la parte de arriba, que son los efectos. Para allá. Es la misma situación que realizamos con las causas. Una vez, si se dan cuenta, el problema ahora va a estar abajo, porque debajo del problema va a estar las causas directas o las causas indirectas, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos hacia arriba. Ahora,
en la parte de arriba en la parte de arriba del árbol de problema, ya no va a haber causas, sino va a haber efectos. ¿Y cómo se originan los efectos? De las causas, del problema central. Por eso que todo va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el efecto que ocasiona la deficiente gestión integral de residuos sólidos? Siempre haciéndose esa pregunta. Y haciéndose esa pregunta te ayuda porque te comienza a llover un montón de ideas. Siempre es bueno anotarlas. Luego ya vas seleccionando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la deficiente gestión integral de residuos sólidos? ¿Qué es lo que qué va a generar? ¿Qué va a generar? La quema de residuos sólidos. ¿Y qué va a ocasionar la quema de residuos sólidos? ¿Qué va a ocasionar? La generación de gases tóxicos, que finalmente va a perjudicar a todo el mundo. Ven cómo de manera específica, de lo específico, estamos yendo a lo general, ¿de acuerdo? Para identificar el efecto final, ¿de acuerdo? La parte de abajo, igual que así como hay causas directas y causas indirectas, en el efecto hay efecto directo y hay efecto indirecto, para llegar al efecto principal. ¿Cuál vendría a ser el efecto principal? Los efectos del problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Directos, indirectos y final. Aquí hay un ejemplo de árbol de efectos. Recuerde que efectos es arriba y causas es abajo. Ahorita vamos a ver un ya completo, ya armándolo, tanto de causa y de efecto, ¿de acuerdo? Problema central en la parte de abajo, la cual identificamos que es la deficiente gestión integral de residuos sólidos. ¿Cuál es el efecto que ha originado la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales? Uno de ellos es la acumulación de residuos sólidos en la ciudad. Ese es un efecto. ¿Efecto qué? ¿Directo o indirecto? Efecto indirecto. Otro de los efectos que ha originado la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales es la quema de residuos sólidos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el siguiente efecto? ¿Qué va a ocasionar la acumulación de residuos sólidos en la ciudad? Va a generar la proliferación de vectores y generación de focos infecciosos. Ven cómo de lo particular nos vamos a lo general, ¿de acuerdo? La quema de residuos sólidos, ¿qué va a generar? Va a generar la generación de gases tóxicos. Ahora, ya resumiendo para identificar el efecto final, ¿qué va a originar la proliferación de vectores de focos infecciosos y la generación de gases tóxicos? ¿Qué va a generar de manera holística? Incremento de la morbilidad de enfermedades, ¿no? Ya de manera yendo a lo general. Esto vendría ya uniendo tanto la parte de causas como de efectos, llegaríamos a esto. Yo lo que les he estado indicando es la parte de abajo con las causas y luego el efecto, la parte de arriba. Ya luego que identificamos tanto causa y efectos, unimos, ¿no? Y esto, lo que ustedes ven en estos momentos, vendría a ser la causa, vendría a ser el árbol, el tan conocido árbol de problemas. En este caso, de causas y efectos. ¿Por qué causas y efectos? Porque la parte de abajo nos va a dar a conocer cuáles son las causas, para identificar las causas y para llegar al efecto final. Se obtiene la unión, unimos los dos, ¿verdad? La parte de causas y la de efectos. Se obtiene la unión del árbol de causas y el árbol de efectos. ¿Ven? En la parte de abajo están las causas. Recuerden que el nivel de abajo, este de acá, son las causas directas o indirectas. ¿Cuál vendrían a ser? Son las causas indirectas. ¿De acuerdo? El siguiente nivel, estamos en la parte de abajo, de insuficiente recolección de residuos sólidos. Esto vendría a ser las causas directas. Y de ello se desprende o llegamos al problema central. Ahora, del problema central hay efectos indirectos, que son la acumulación de residuos sólidos y la quema de residuos sólidos. Y también tiene efectos indirectos. ¿Para llegar qué? Al efecto final.
Ven como de abajo hacia arriba vas a llegar del problema central, vas a llegar al efecto final. ¿De acuerdo? Esto es importante en la formulación de proyectos. Esto es otro claro ejemplo de árbol de problemas. Este es un proyecto de incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y parasitosis en la localidad de Pampa, Florida. Tiene sus causas indirectas, como les indicaba. Este árbol creo que les va a permitir más diferenciar más el tema, porque tiene causas indirectas. Ya en la parte de arriba yo siempre, porque siempre cuando uno formula de tanta material que tiene, se nos puede ir, ¿no? Yo siempre le pongo en la parte de arriba, los identifico. ¿Cuál es la causa directa, la indirecta, y cuál es el efecto directo y cuál es el efecto indirecto? Así yo lo puedo identificar. Siempre en los proyectos que he formulado les pongo eso, para poder darme cuenta, ¿no? Si ven en la parte de abajo, ¿cuáles son las causas directas? Bajo nivel de cobertura, deficiente infraestructura del sistema de agua, deficiente conocimiento de educación sanitaria, inexistencia de infraestructura de disposición de excretas. En el caso de acá del centro, deficiente conocimiento de educación sanitaria. ¿Qué causa, qué va a generar el deficiente conocimiento de educación sanitaria? Va a generar que haya inadecuados hábitos de prácticas de higiene. Y eso a su vez, ¿qué va a originar? La alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa, Florida. ¿Ven? Que de abajo hacia arriba, por favor, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Alguien por ahí quiere participar? Víctor. Víctor, ¿quiere participar? No. Ya, listo. Vamos a silenciarlo. Perfecto. Entonces, por favor, de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, hay que repetir esos ejemplos porque nos va a ayudar muchísimo este árbol, ¿ya? Porque nos va a permitir también, es como una manera de resumen, nos va a permitir, esto nos permite para poder elaborar nuestro marco lógico también. Todo está concatenado, no es que al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas y sus especialistas se le ocurrió esta parte aquí, esta parte acá, métele un poco más de información aquí, págalo. Todo está concatenado, estimados amigos, ¿de acuerdo? La información que se utiliza en identificación te va a ayudar para lograr formular en la parte de formulación. Todo eso lo identificado arriba te va a permitir seguir en la siguiente fase de formulación de proyectos. ¿De acuerdo? Es como en la universidad, si tú no apruebas un curso, no pasas a la siguiente etapa, pero tienes que aprobar los cursos que son requisitos para que puedas continuar con tu carrera o para finalizar tu profesión. ¿De acuerdo? Todo está concatenado. Entonces, por ejemplo, aquí en la causa indirecta, bajo nivel de cobertura. ¿Y eso cuál es la causa? ¿A qué se debe el bajo nivel de cobertura? Se debe al consumo de agua deficiente, al consumo de agua y la deficiente calidad del agua, de la misma, ¿no? ¿Y esto qué trae como consecuencia? La alta incidencia de enfermedades diarreicas. De igual manera, la disposición sanitaria de excretas al aire libre, ¿cuál es la consecuencia? La alta incidencia de enfermedades diarreicas. Esto se presenta, el tema de disposición sanitaria de excretas, esto generalmente se presentan en caseríos, donde no hay alcantarillado. Tienen agua. Generalmente donde yo he ido en los caseríos, generalmente tienen agua, porque es natural pues, de la naturaleza. Ponen tubos y tienen agua, ¿no? Pero no hay donde, allá no hay desagüe. Lo que hacen, hay pozos ciegos. Y tener pozos ciegos, eso genera contaminación. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay proyectos donde te permiten tratar las excretas, igual siempre hay esa incidencia, ¿no? Ese punto que te genera contaminación. Entonces, es la parte de arriba, lo de abajo, vamos a llegar al problema central. ¿Y qué nos va a ayudar el problema central? Nos va a poder ayudar a llegar al efecto final. Y siempre nos hacemos las preguntas. ¿Cuál es el efecto
Recuerden que arriba es efecto, abajo es causa. ¿Cuál es el efecto de la alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa, Florida? ¿Cuál es el efecto? De acuerdo a tu lluvia de ideas, incremento de la morbilidad de la población infantil. ¿Cuál es el efecto de la alta incidencia de enfermedades? Incremento en los gastos de salud de la población. Esos son los efectos del problema identificado. Esos son los efectos, ¿de acuerdo? Y luego, ¿a qué se debe el incremento de morbilidad y a qué se debe el incremento de los gastos de salud de la población? ¿A qué se debe? Al bajo nivel de salud de la población. ¿Y a qué se debe el bajo nivel de la salud de la población? Se debe al deterioro de la calidad de vida de la población de la localidad de Pampa, Florida. Partimos de lo particular a lo general, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna consulta, por favor? Si tienen una duda, por favor, me pueden interrumpir y la hacen. Y si tienen una dificultad con su audio, pueden digitar la pregunta en el chat y gustosamente la vamos a compartir con todos y absolverla, ¿de acuerdo? Paso 3, análisis de objetivos. Definición de objetivos. Entonces, una vez que ya tengamos nuestro árbol ya correctamente identificado, pasamos a la definición de objetivos. Esta parte para mí es más fácil. Es más fácil. ¿Por qué? Porque si ya encontraste tu árbol de problemas, en la definición de objetivos vas a hacer todo lo negativo que encontraste con tu árbol de causas y efectos en la parte de arriba. Todo lo negativo que está ahí, voy a retroceder, porque este árbol de problemas, que es la causa y efectos, es puro problema, ¿cierto? Incremento de la morbilidad, incremento de los gastos de salud de la población, consumo deficiente de agua, bajo nivel de cobertura, deficiente, todo negativo. ¿Todo claro? Si se dan cuenta, ¿verdad? Bajo nivel de salud de la población, deficiente conocimiento de educación sanitaria, negativo. Inexistencia de infraestructura y disposición de excretas, negativo, todo negativo. ¿Qué vamos a cambiar ahora en el paso 3, el análisis de objetivos? Lo que hemos identificado negativo, lo vamos a pasar a positivo. Facilito. ¿De acuerdo? Así. Más claro no puede. Eso siempre lo hago para que lo puedas entender. Nada que vas a analizar, que por aquí. Nada. Más fácil. Lo negativo lo pasas a positivo. Se acabó. ¿De acuerdo? En cuanto a la definición de objetivos, describe la situación que se espera alcanzar con la solución del problema. ¿Cuáles son los objetivos? Por ejemplo, especificar la naturaleza del cambio y ser realistas, ser específicos. El progreso hacia su logro puede ser atribuido al proyecto, ser mensurables a costo y esfuerzos razonables. Se tiene que medir su logro, ser redactados, usar verbos fuertes en modo infinitivo, como por ejemplo mejora. El objetivo del proyecto, también propósito, es decir, ¿para qué sirve hacer el proyecto? ¿Para qué sirve? Siempre haciendo esa pregunta, ¿para qué sirve? Se obtiene de la acción contraria dada la redacción del problema central. A lo que les indicaba, miren, se obtiene de la redacción contraria de lo negativo que identificamos hace unos momentos a la redacción del problema central. Lo contrario. Si identificaste lo negativo, ahora vas a identificar lo positivo. O dicho de otra manera, lo vas a trasladar o convertir a algo positivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en la parte de árbol y causas identificamos que el problema era la deficiente, ¿se acuerdan? Era deficiente el problema central. Ahora ya no se va a llamar, el problema central que identificaste arriba, lo vas a llamar objetivo. ¿De acuerdo? Esa es la definición de objetivos. Es convertir el problema central en problema positivo. Si arriba identificamos que el problema era la deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales, ¿cómo va a ser aquí en el tema? Va a ser mejora. Cambiamos de negativo a positivo. ¿Me dejó entender? Entonces, si arriba fue deficiente, aquí en la definición de objetivos va a ser
mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales. Objetivo central, lo que les indicaba, o propósito del proyecto de la solución del problema central. Correcto. Una vez que tú identificas tu problema central, ya tienes inmediatamente tu objetivo central, porque tu problema central lo vas a trasladar en una situación positiva. Si tu problema que identificaste fue deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales, el objetivo central de tu proyecto ahora va a ser mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales. Ahí es bastante notorio el cambio que tú le estás haciendo de negativo a positivo. Esa es la diferencia entre el problema central y el objetivo central. Es lo más fácil. Tú identificas el problema central, ya identificaste el objetivo central. ¿De acuerdo? Conversión de las causas en medios y fines. Ese es algo interesante. En el tema de objetivos, de los objetivos, la parte de abajo, ahorita voy a mostrar, vamos a retroceder el árbol, aquí, la parte de abajo. En los objetivos, en el punto de objetivos, ya no se va a llamar causas directas ni causas indirectas. Ahora, ¿cómo se va a llamar en el punto de objetivos? A las causas directas, como indica acá, ahora se van a llamar medios de primer nivel. ¿De acuerdo? Y a las causas indirectas ya no las vas a llamar causas indirectas, sino lo vas a llamar medios fundamentales. ¿Y por qué esa variación? ¿Por qué ese cambio? ¿No? Es importante hacer este cambio porque te va a ayudar a identificar las alternativas de solución que necesitas para formular tu proyecto. ¿De acuerdo? Igual, los efectos directos se van a convertir en fines directos. Los efectos indirectos se van a convertir en fines indirectos. Cambiar los estados negativo en situaciones positivas. ¿De acuerdo? En el punto de objetivo, ¿cuál es lo primordial? Cambiar lo positivo en lo negativo. Perdón, lo negativo en positivo. Siempre negativo porque primero identificas el problema. ¿De acuerdo? Del ejemplo que tuvimos arriba de los causas directas y causas indirectas, precisamente del proyecto en ejemplo, que es de residuos sólidos, si arriba, ¿no? Era insuficiente recolección de residuos sólidos, aquí va a ser suficiente recolección de residuos sólidos. Si arriba, perdón, si arriba tú identificaste una inadecuada disposición final de residuos sólidos, aquí va a ser una adecuada disposición final de residuos sólidos. ¿Ya? Siempre de negativo a positivo. Es lo más fácil. Si arriba identificaste inadecuadas prácticas de la población, inmediatamente aquí lo vas a trasladar a unas adecuadas prácticas de la población. ¿Cuáles son los medios fundamentales? Tendrían a ser las causas indirectas. El último nivel del árbol, esos van a ser los medios fundamentales. Y esos medios fundamentales, ahora en el punto de objetivos queremos cambiar el nombre, esos van a ser tus alternativas de solución. Y el presupuesto de un proyecto de inversión tiene que guardar relación con tus alternativas de solución. ¿De acuerdo? Ha pasado y sigue pasando que en un proyecto de inversión, cuando evaluaba, el presupuesto de la obra contemplaba componentes que no guardaban relación ni con su árbol de problemas. No guardaba relación. Eso pasa cuando haces copia y pega, pues. Cuando cuando hace copia y pega y uno sabe formular proyectos, inmediatamente que lo identificas cuando es copia y pega. Cuando no guarda relación. Como les indicaba, todo está concatenado, amigos. Todo tiene que guardar una relación. En el presupuesto de una obra, por ejemplo, había componentes como la construcción de un cerco perimétrico, pero en sus medios fundamentales no había esa acción. No estaba. Se supone que en tus medios fundamentales debe estar ya lo que vas a ejecutar, la solución a tu proyecto de inversión. Pero si no guarda relación con tu presupuesto de obra, no están los componentes que tú estás identificando, quiere decir que no ha habido una correcta formulación o ha sido una copia y pega o se han olvidado
o desconocimiento total de formulación de proyectos de inversión. Recuerden esto siempre, los medios fundamentales van a ser, van a ser las alternativas de solución de tu proyecto. ¿De acuerdo? Eso ténganlo presente. Los medios fundamentales van a ser las alternativas de solución de tu proyecto. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser un medio fundamental de un proyecto de pistas y veredas? ¿Cuál vendría a ser ¿cuál vendría a ser el medio fundamental de un proyecto de pistas y veredas? Sería la construcción de kilómetros X de veredas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los medios fundamentales de un proyecto de alcantarillado? La construcción de 5 kilómetros de tubería. Y eso tiene que estar en tus medios fundamentales, en tu árbol. Ya tiene que guardar relación con tus componentes de tu presupuesto. Recuerden que un formulador, cuando vas a iniciar a elaborar un proyecto de inversión, lo primero que yo pedía es, como les indiqué la semana pasada, es al ingeniero yo le pedía, ya, pásame el presupuesto, pedía presupuesto de lo que se quería ejecutar, pedía insumos, presupuesto, insumos, ¿qué más pedía? Planos, porque, bueno, yo soy economista, yo desconozco ahí de elaboración de planos, ¿no? Cada profesional con su expertise, a lo que ellos se prepararon, ¿no? Entonces yo pedía presupuesto, metrados, insumos y planos. Esos 4 siempre pedía. Ya los ingenieros sabían cómo trabajaban. Como ya sabían, lo que me trasladaban era eso. Insumos, metrados, planos. ¿Y qué les mencioné? Insumos, metrados, planos y... Bueno, se me fue. Entonces, con eso, yo veía lo que se quería pretender ejecutar, entonces yo trataba de poner eso en los medios fundamentales, porque tenía que guardar relación tu árbol de problemas, ¿no? Entonces, si tu medio, en el ejemplo que hemos estado trabajando hoy en día, que es el de residuos sólidos, los medios fundamentales para ejecutar esa obra serían, ¿cuáles serían? Los suficientes unidades de recolección. ¿Y cómo sustentas las suficientes unidades de colección? Por ejemplo, en tu presupuesto, la adquisición de 5 recolectores. Existencia de almacenamiento de residuos sólidos. Construcción de un ambiente. Presencia de relleno sanitario. Construcción de una determinada área de terreno para que se haga la correcta presencia de relleno sanitario, por ejemplo. Existencia del área responsable del servicio. Existencia del área responsable del servicio. Existencia del área responsable del servicio. Asignación a qué gerencia se va a encargar de llevar todo el tema administrativo. Conocimiento de la población. ¿Cuál sería el medio fundamental del conocimiento de la población? Algunos proyectos ahora creo que se contemplan, que es una charla, una capacitación en un componente de un proyecto. También hay eso, ¿no? Eso sería, pues, ¿no? Conocimiento de la población, medio fundamental. ¿Cómo lo vas a transmitir? Con una capacitación a la población, beneficiarios directos o indirectos. Punto. Y adecuados hábitos de la población. Eso también, con una charla, ¿no? Ya sea de un biólogo ahí, de la forma correcta, de cómo se deben lavar las manos, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí. ¿Cómo lo presupuestas? Con la ejecución de 2 o 3 profesionales que se van a encargar de capacitar de tal día a tal día, de tal hora a tal hora. Eso sería el medio fundamental. Recuerden, por favor, los medios fundamentales son los que son las acciones que se van a ejecutar en tu proyecto de inversión y que van a permitir buscar la solución al problema identificado. ¿De acuerdo? Este es un árbol de objetivos. ¿Ya? El que le mostré arriba, vamos a retroceder. Este es el árbol de problemas. ¿De acuerdo? El árbol de problemas, como dice su nombre, problema, todo es negativo.
Perfecto, así claro. Y el árbol de objetivos, ¿qué se diferencia entre el árbol de problema y el árbol de objetivos? En que el árbol de objetivo, todo es felicidad, todo es positivo, ¿de acuerdo? Si arriba fue aumento de morbilidad, en el árbol de objetivo es reducción de la morbilidad. Si el problema central en el árbol de objetivo, en el árbol de problemas era deficiente gestión integral de residuos sólidos, en el árbol de objetivos será mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales. Si notan la diferencia, ¿verdad? Si notan la diferencia, el árbol de problemas negativo y el árbol de objetivos positivo. Los dos, señores, los dos estimados alumnos van en la parte de identificación, en la que aquí el ejemplo que les mostraba de este colegio que realicé, proyecto con Sagrada Inmaculada. También aquí le hice también, si mal no recuerdo, por acá. También le elaboramos los árboles de... Sí, miren, ¿ven? Miren, acá hay dos árboles. Árbol de problemas, de causa y efectos. Árbol de problema, también llamado causas y efectos, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. Árbol de problema, también llamado causas y efectos. ¿Y cuál es el otro árbol? El árbol de medios y fines, de objetivos o medios y fines. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Ya? Al árbol de problema también se le conoce como árbol de causas y efectos. No se vayan a confundir, por favor. Árbol de problema también se le conoce árbol de causas y efectos. Y el árbol de objetivos también se le conoce como árbol de medios y fines. ¿Por qué medios y fines? Porque en el árbol de objetivos van a ir los medios fundamentales y van a ir los fines. Cambio, ¿de acuerdo? Ahí para esta identificación, identificamos su árbol de problema y también realizamos el árbol de medios y fines. ¿Ven? Son dos árboles, ¿de acuerdo? Que se tiene que poner en el diagnóstico. Listo. Vamos por aquí. Por aquí. Listo. Bueno, aquí es el mismo árbol que les enseñé en la parte de arriba, ¿no? Si arriba, siempre trato de recalcar eso, por favor. Siempre lo repito, hago 2, 3, 4 ejemplos hasta que se le quede. Si arriba la causa fue final, fue aumento de la calidad, perdón, si aquí fue deterioro de la calidad de vida, ¿cuál sería en el árbol de objetivos? ¿Cómo sería? Si aquí, este es un ejemplo, a ver, incremento de movilidad, consumo de agua deficiente, inmediatamente lo identificamos. ¿Es un árbol de objetivos o un árbol de causas? ¿Es un árbol de objetivos o es un árbol de problemas? Los veo en el chat. ¿Es un árbol de objetivos o es un árbol de problemas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es un árbol de objetivo o es un árbol... Uy, perdón. Aquí. Es un árbol de problemas, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Árbol de problemas. ¿Y por qué es un árbol de problemas? Porque inmediatamente cuando me pongo a leer, veo que todo está en negativo. Inadecuados hábitos de prácticas de higiene, inexistencia de infraestructura, disposición sanitaria de excretas al aire libre, ¿ven? Bajo nivel de salud de la población. Inmediatamente me doy cuenta que este es un árbol de problemas, o también llamado árbol de causas y efectos. ¿De acuerdo? Hasta ahí claro. ¿Y cómo me doy cuenta cuando es un árbol de objetivos? Cuando al leer, inmediatamente veo que todo está en positivo. Si aquí está incremento, yo veo disminución de movilidad. Entonces veo en una situación, veo que todo está enmarcado en una situación positiva. Entonces identifico que es un árbol de objetivos, o también llamado árbol de medios y fines. ¿De acuerdo? Ahí todo claro. El árbol de problemas también se le conoce como árbol de causas y efectos. Y al árbol de objetivos también se le llama como árbol de medios y fines. Punto. Vamos al siguiente, al cuarto paso, análisis de la alternativa.
Concéntrese, para identificar o para analizar este paso, análisis de alternativas, hay que concentrarse solo en los medios fundamentales del árbol de medios y fines. Correcto, ciertamente. En este paso, análisis de la alternativa, hay que concentrarse en lo que hemos identificado, en los medios fundamentales. Es lo que les indicaba, ¿de acuerdo? Ya en este punto, tenemos que enfocarnos, o digamos, sí, tenemos que enfocarnos en lo que dice los medios fundamentales. Porque una vez que siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hayas identificado correctamente tus medios fundamentales, de ahí vas a sacar cuál es la alternativa de solución. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado realizando aquí, este es un ejemplo de causa, dijimos que era un problema, perdón, que era un árbol de problemas, ¿cierto? Entonces, en la parte de abajo, que les indicaba además hace unos instantes, que las causas indirectas se convierten ¿en qué se convierten? En los objetivos se convierten en medios fundamentales. Y esos medios fundamentales van a ser tus acciones. Aquí, por ejemplo, en este árbol de objetivos, ¿ya? Para identificar cuáles van a ser las alternativas de solución de tu proyecto. Solamente nos vamos a enfocar en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Que ahora en el árbol de objetivos se llaman medios fundamentales. ¿Por qué se llaman medios fundamentales? ¿Por qué le cambiaron el nombre a fundamental? ¿Por qué? Eso te va a servir para identificar qué se va a ejecutar al proyecto, cuál es la solución que vas a encontrar para revertir la situación negativa de tu proyecto. Por ejemplo, nos enfocamos en la parte de abajo, nada más, los medios fundamentales. El primero dice, suficientes unidades de recolección. ¿Cuál vendría a ser en el caso de este proyecto? ¿Cuál vendría a ser la solución a las suficientes unidades de recolección? Si yo tengo ya correctamente identificado esto, voy a saber qué voy a ejecutar. Suficientes unidades de recolección. ¿A qué me imagino? Como les indicaba, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de tu entidad, unas 10 compactadoras para que recojan los residuos sólidos de toda la localidad. ¿De acuerdo? Ahí está, un medio fundamental. El siguiente, existencia de almacenamiento de residuos sólidos. La construcción de un ambiente. Perfecto, de ahí lo sacas. Presencia de relleno sanitario. Presencia de relleno sanitario. Ese es tu medio fundamental? ¿Qué acción vas a realizar para desarrollar la presencia de relleno sanitario? Un ambiente, un terreno que se encargue efectivamente de ese tema. Existencia del área responsable del servicio, conocimiento de la población y adecuados hábitos de higiene. ¿Cómo lo vas a solucionar? Con la capacitación, con la contratación de profesionales para que puedas capacitar a la población sobre la correcta lavado de manos, disposición de residuos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí vas a sacar las alternativas de solución. Ven que de igual manera lo que les indicaba, todo está concatenado, ¿de acuerdo? Estamos en la parte 4. La idea es buscar de manera creativa una acción o varias acciones que concreticen en la práctica cada uno de los medios fundamentales. Medios fundamentales. Lo que les indicaba, ¿no? Si el medio fundamental es suficiente unidad de recolección, ¿cuál es la acción? Porque una vez que tengas tus medios fundamentales, vas a realizar tus acciones. ¿Qué acciones vas a realizar para lograr tu medio fundamental? Aquí hemos puesto un ejemplo de un medio fundamental que estábamos leyendo, ¿no? Que es las suficientes unidades de recolección. ¿Cuál es la acción que vas a realizar en tu proyecto de inversión para cumplir con este medio fundamental, que es las suficientes unidades de recolección? Una de ellas, una primera acción sería la compra de camiones o compactadoras, lo que les indicaba, ¿no? Eso sería una acción para poder lograr cumplir con este medio fundamental. ¿De acuerdo? Y una segunda acción, el alquiler de camiones recolectores. Sería una segunda alternativa, ¿no? Pero fíjense que de los medios fundamentales estamos sacando cuáles serían las acciones que me va a lograr
revertir la situación negativa que he identificado con el proyecto. ¿Sí? El otro ejemplo del medio fundamental, existencia de almacenamiento de residuos sólidos. ¿Cuál es la acción que voy a realizar para poder revertir o solucionar ese problema, que es ese medio fundamental, que es la existencia de almacenamiento de residuos sólidos, con la compra de contenedores que me permita acumular ahí la basura o los residuos sólidos. Basura, a veces es importante hacer recalcar esa definición, ¿no? Basura es un término coloquial, ¿no? Pero la palabra técnica es residuos sólidos. Nosotros como profesionales tratemos en la medida de lo posible de hablar de manera técnica, ¿no? No tratar en lo posible en las reuniones, por ejemplo, el alcalde, todo vas a hablar, no hay basura. No hay que, la solución es la compra de residuos para la basura. No, nosotros somos profesionales, así que tenemos que hablar con palabras técnicas también, ¿de acuerdo? Para sustentar también lo que nosotros realizamos. Ya siempre es bueno estar al tanto de medios y acciones. Esta es una manera como que ya identificamos los medios finales, podemos hacer digamos, un gráfico, ya diferenciando cuáles van a ser las acciones que me va a permitir solucionar el problema central identificado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la suficiente unidad de recolección, ¿cuáles serían las acciones? Comprar el camión, compra de camión recolector y el alquiler de camión recolector. ¿De acuerdo? Hasta ahí, perfecto. ¿Quién hace el presupuesto de cuánto vale un proyecto, un camión? Eso lo hace quién? Ya los especialistas, ¿no? Pregunto, la compra de camión, si fuera el caso, tu proyecto, en el ejemplo que estamos trabajando, tenemos que el medio fundamental me dice que para solucionar ese problema tengo que comprar camiones. Pregunto, ¿se tiene que hacer un expediente técnico para la compra de camión? ¿Qué tipo de documento técnico voy a utilizar? ¿Voy a hacer un expediente técnico, un término de referencia o especificaciones técnicas para comprar los camiones que necesito en esta acción? O el alquiler del camión de recolección. Tengo que hacer, ¿quién me dice? A ver, un expediente técnico a especificaciones técnicas o término de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico. ¿Cuál de los tres tendría que aplicar aquí? ¿Cuál de los tres? Buenas noches. ¿Especificaciones técnicas? Correcto, estimada. ¿Cuál es tu nombre? Jessica, creo. Sí, Jessica. Jessica soy yo. Muchas gracias. Correctamente lo que mencionaba. Para el caso de esto se tiene que hacer una especificación técnica. ¿De acuerdo? No vas a hacer un expediente técnico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay, para expediente técnico tiene que por lo menos tener un componente de obra, de infraestructura. Especificaciones técnicas son para la adquisición de equipos, mobiliario, equipos de cómputo. En este caso, compra de camión. Especificaciones técnicas, parece. Y término de referencia, para el caso de una capacitación, para elaborar un expediente técnico, formular un proyecto técnico. Son servicios. Término de referencia para servicios, especificaciones técnicas para la adquisición o compra de vehículos, motos, camionetas para la policía, compra de camión, compactadoras y expediente técnico para obras. Por ahora eso siempre hay que tenerlo bien definido. ¿Perfecto? No cometan el error si en plena reunión, sí, alcalde, vamos a hacer especificaciones técnicas. Por ahí uno de otra área escuchó y, como un teléfono malogrado, eso en reuniones así de gerencia de las alcaldías, provinciales, todas, eso al toque, ni bien escuchan algo mal, y todos comienzan a captar eso y hacen mal las cosas. Mientras que el otro abastecimiento se está haciendo especificaciones técnicas porque ya te escuchó a ti, y tú estás también haciendo especificaciones técnicas, cuando no es especificaciones técnicas, sino
un expediente técnico o término de referencia, ¿no? Por eso es que siempre hay que definir eso, ¿de acuerdo? Entonces, como les indicaba, los medios fundamentales te va a permitir llegar al identificar cuáles son tus acciones. Lo que tiene que tiene que concordar, guardar relación con tu presupuesto, que lo hacen los ingenieros, ¿de acuerdo? No por las puras, por eso es que tenemos que trabajar colaborativamente, colaborativamente. Ya que menciona esta palabrita de colaborativo, eh, ¿ustedes sabían cuál es cómo les explico? ¿Cuál es el proyecto o la metodología que ha tenido éxito en ejecución de obra en el Perú? ¿Alguien sabe? El SNIC no es, ¿ah? El SNIC, con el SNIC, un montón de obras paralizadas y no se ejecutan hasta hoy en día, ¿no? Señores, estimados alumnos, hay una metodología que ha sido un éxito en el Perú. ¿Quién me lo dice? Tal vez uno de ustedes sepa. En un diplomado también que dicté, sí, un estudiante dio. Y eso no muchos lo saben. Y no es porque en su momento no le han hecho extensivo, no lo sacan en los medios. Pero como uno está metido en tema de proyectos de inversiones, con la literatura y los cursos que tiene, vas adquiriendo esos conocimientos, ¿no? Yo tampoco no sabía. Y en el curso que llevé en la Católica, ahí me dieron a conocer ese tema. Yo no sabía que había una metodología que había sido un éxito en el Perú. Y la pregunta es, ¿y si fue un éxito ese modelo de ejecución en el Perú, por qué no se aplica eso? ¿Mm? Que hay competencia de la corrupción. Ya no hay porcentaje. Si viene esa metodología, ya no va a haber que el 10%, que el 5% para el alcalde, 3% para el contratista. Y me refiero a estimados alumnos, ¿ya? A ver, voy a ver el chat si alguien dio por ahí. No, nadie dio. Ya, se llama a ver, ya, la metodología se llama la New Engineer Contract. New, repito, las siglas en inglés, New Engineer Contract, que significa el nuevo contrato de ingeniería. ¿Dónde y cuándo se aplicó esa metodología en nuestro país? Se aplicó en el año 2018. ¿En qué proyectos? En los proyectos que se ejecutaron para las obras de los Juegos Paralímpicos que se realizaron en nuestro país en el año 2018. ¿Recuerdan ese evento que, por cierto, no solamente la ejecución de esas obras fue un éxito, porque solamente tuvieron 6 años para ejecutar todas esas obras, el polideportivo, la Videna, esas obras de gran envergadura en 6 años para un evento que duró 17 días? Y que, por cierto, el evento fue a nivel mundial muy hablado porque fue un evento para el Perú, que nosotros no somos una potencia, pero dimos la talla de ese evento. ¿Se recuerdan? Sí recuerdan los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que se realizaron en el año 2018-19, creo. Esa obra, eso no lo ejecutaron por APP, que por el Invierte. No, esas obras no se ejecutaron por ese medio. Eso fue un evento colaborativo de gobierno a gobierno. Esas obras fueron ejecutadas por el gobierno del Reino Unido. Se hizo un convenio entre nuestro país, Perú, y el Reino Unido. Y el Reino Unido, que ganó para poder ejecutar esas obras, el Reino Unido trajo esa metodología de contrato. ¿Y en qué consiste, José García, esa metodología de la New Engineer Contract, el nuevo contrato de ingeniería, que ha permitido ser un éxito la ejecución de obras? ¿Ya? Para su conocimiento, la New Engineer Contract, que es el nuevo contrato, fue creado en la Institution of Civil de Reino Unido, que es el Instituto de Ingeniería Civil, creado en 1993 por esa institución, ¿ya? Y eso
eso ha sido un éxito tanto en Reino Unido para la ejecución de los Juegos Olímpicos 2013, que fue un éxito. Y esa metodología se aplicó en nuestro país en el 2019 con los Juegos Paralímpicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ese éxito de ejecutar esa obra con esa metodología? ¿No? ¿Cuál era la diferencia, estimados amigos? En que, lo que les mencionaba, en que la ejecución, tanto de contratista como la institución, era de manera colaborativa. Es decir, en esta metodología, la New Engineer Contract, el contrato es abierto. A diferencia, en el invierte.p, donde el contratista, para ejecutar una obra, lo hace con la institución, las municipalidades, etc. El contratista solo ejecuta lo cual le dice el expediente técnico, ¿cierto? El contratista no te puede ejecutar obras más allá de lo que te diga el expediente técnico. Tal cual está el expediente técnico, el contratista debe ejecutar la obra. Pero en esta nueva metodología que trajo el Reino Unido no era así. El contrato era abierto. ¿Y qué significa que el contrato era abierto, estimados alumnos? Quiere decir que si durante la ejecución de la obra de estos proyectos panamericanos, si había una controversia entre el contratista y la institución, inmediatamente, como el contrato era abierto, las dos partes se sentaban, institución y contratista, y solucionaban el problema ahí. Y ojo, sin paralizar la obra. Siempre hay, durante la ejecución, ustedes saben que durante la ejecución de un proyecto de inversión siempre hay problemas, deficiencias en el expediente técnico, incremento de metrados, ¿cierto? Pero en esta nueva metodología, como es el contrato abierto, identifican una controversia, un problema, inmediatamente se sientan los dos partes, solucionan el problema sin paralizar la obra y la obra continúa. La obra continúa. Es por eso que se logró ejecutar estas obras de gran envergadura en estos Juegos Panamericanos 2019 en nuestro país. ¿De acuerdo? Y en el invierte no es así. En el invierte te falta un documento, paralizan la obra. Hasta que puedas encontrar, por ejemplo, un proyecto de alcantarillado. No tienes, encontraron restos arqueológicos, CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Y para el documento, ¿qué? Paralizan la obra, estimados alumnos, paralizan la obra. Y eso atrasa la ejecución de las obras. ¿Perfecto? Entonces es bueno que tengan en consideración ese de que deben de participar tanto ingenieros, eso es lo que hace el BIM, la nueva metodología de BIM. Se tienen que sentar el ingeniero, el formulador, inmediatamente formular el proyecto y si es que hay problemas, ahí en plena ejecución, solucionar el tema. Es por eso que fue un éxito, estimados alumnos, esto del nuevo contrato. Ahora, el tema es por qué no se aplica eso en nuestro país. Sí, fue un éxito. Es un tema ya político, ¿no? Que les quitamos el negocio a todas las instituciones que piden porcentaje por hora. Es un tema controversial, ¿no? Pero miren lo interesante que es esa metodología, ¿no? Que se quiere aplicar, por cierto, con el BIM. El BIM también trata de trabajar así de manera colaborativa, ¿no? Lo que no tiene el invierte.p. Hasta hoy en día se paraliza en la obra. Y eso retrasa la ejecución de la misma. Entonces, estimados alumnos, es siempre bueno que tengan esa noción, ese conocimiento de que sí, hay proyectos que se ejecutan con éxito, que no se paralizan, no se paraliza, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tema también importante les iba a indicar? Revisen, por favor, ¿de acuerdo? El nuevo contrato de ingeniería. Traten de leer. Pongan ahí en Google, hay una tesis también que estoy leyendo que es interesante, que es de la Católica. Incluso hay tesis que han elaborado el éxito de los Panamericanos 2019 en nuestro país. ¿Por qué ese éxito? ¿No? ¿A qué se debe? No es porque la gente mucho no sabe, porque no están metidos en el tema de proyectos, pero nosotros como somos profesionales sabemos que no fue el Estado y algunos de la población piensa que fue el Estado, que el gobierno ejecutó las obras gracias al éxito del gobierno de ese entonces, creo que no recuerdo quién estaba, ¿no? Pero ellos se llevan todas las flores, pero en realidad no ejecutaron ellos. Quien ejecutó fue el Reino Unido con esa metodología de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, importante que sepan ese punto, que siempre sí ha habido un éxito en ejecución de obras en nuestro país. ¿De acuerdo?
Bueno, ese tema quería tratarlo y ya me salí del tema. Eh, por esa palabrita colaborativo. Con solo hablar de esa palabrita colaborativo, se me vienen las ideas. Entonces, estimados alumnos, los medios y acciones, hay que concentrarse en ese tema, ¿no? Recuerden que los medios finales son los que te van a llevar a solucionar el problema identificado. En el caso de la presencia del relleno sanitario, ¿no? ¿Cuál es la solución o la acción que vamos a corresponder? La construcción del relleno sanitario. ¿Qué más? Capacitación al personal del relleno sanitario, lo que les indicaba, ¿no? Si tu medio fundamental que identificaste era la existencia del área responsable de servicio, ¿cuál es la acción que vas a ejecutar? Es la creación de la unidad responsable de servicio. Igualmente, el conocimiento de la población, una charla de difusión. Y por último, adecuados hábitos de higiene de la población, este medio fundamental, cuál es la acción que vas a realizar para poder cumplir este medio fundamental, la sensibilización. Perfecto, hasta ahí claro. ¿Y qué tema también decía? El tema de las APP, las asociaciones públicas privadas. De las asociaciones públicas privadas, yo espero que el BIM ya está reglamentado, por cierto, ya está en la página web del MEF, todo, pueden descargarla, pero está en pañales en nuestro país, todavía está en pañales. Digamos que se está acercando el MEF a utilizar ese entorno colaborativo entre las instituciones para poder ejecutar proyectos sin interrupción de la misma, ¿no? Pero en el caso de las APP ha sido un fracaso. Para mí, desde mi punto, de mi apreciación crítica, para mí ha sido un fracaso. ¿Por qué? Los proyectos que ha ejecutado las obras de Odebrecht, ¿por qué metodología lo han hecho por SNIC? No, lo han hecho por APP. Y todos sabemos que las obras que ha ejecutado Odebrecht, ¿cómo han sido? Todos ha habido corrupción. Todo ha habido corrupción. Esos son yo encuentro dos males en nuestro país que no nos permite avanzar. Uno que es la burocracia, la documentación, que por un documento, estimados alumnos, te paralicen una obra. ¿Ustedes saben qué es paralizar una obra? Es dejar a los trabajadores sin comer. Es todos los insumos que has traído, todo paralizado. Imagínate cuánto gasto genera. Por eso es que los contratistas denuncian a la municipalidad. Y se ha dado con el SNIC, siempre se daba. El caso, por ejemplo, del SIRA, que pues ya estando en ejecución se dan cuenta que no hay SIRA, imagínense. O hay otros certificados también, por ejemplo, en caso de proyectos de CERNAM, por ejemplo, cuando estás dentro de una franja de zona protegida, también hay que pedir a CERNAM. ¿Y eso cómo es posible que te paralice una obra? Ya con que te paralice, para que se vuelva a retomar, toma 2, 3 años, imagínense. Entonces, para mí, las APP ha sido un fracaso porque las obras que ha ejecutado Odebrecht, todos han sido con corrupción. Y lo que les indicaba, los dos males que yo identifico en nuestro país, lamentablemente, son la burocracia, los temas administrativos, las licencias que te piden, los certificados, y el otro es la corrupción, ¿no? Esos son los dos males que no nos permiten a nosotros progresar. Pero bueno, así vamos con todo en nuestro país. Igual seguimos ahí, ¿no? Bueno, entonces, en este punto de medios y acciones, lo que les indicaba, medios fundamentales, saco mis acciones y de mis acciones ya tengo mi alternativa de solución. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la alternativa de solución? Una de ellas es la compra de camión recolector y las demás acciones. Digamos, un plan B o tu alternativa 2, que te puede salir menos costosa, el alquiler del camión recolector y las demás acciones. Obviamente aquí, de acuerdo a lo que comparamos entre la alternativa 1 y la alternativa 2, obviamente que la acción o la alternativa más económica, ¿cuál va a ser? ¿La 1 o la 2? ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Cuál es la alternativa
que, que veo que va a ser más económica para una entidad. La 3, la 4. La más económica, estimados alumnos, vendría a ser la alternativa 2. ¿Por qué? Porque el alquiler obviamente, te va a salir mucho más barato que comprar una compactadora o un recolector, ¿no? Es mucho más caro. Pero si la entidad está en la posibilidad de poder ejecutar o comprar, si está presupuestalmente bien, normal, pues se va con la alternativa. Por eso es que siempre es bueno poner esas dos alternativas en los proyectos de inversión, ¿ya? Generalmente con el SNIC se ponía una alternativa de frente, una alternativa. Siempre es bueno poner las dos alternativas, ¿no? Así no te hagan caso a la segunda alternativa, siempre es bueno poner las dos alternativas para cotejar ahí cuál es la diferencia. Y por último estamos en el quinto paso, que es identificación del proyecto. ¿Cuál es el instrumento de este quinto paso? Que es el marco lógico. ¿De acuerdo? Ahora, el marco lógico, estimados alumnos, lo que les indiqué también la semana pasada, es importante porque cuando ustedes van o quieren buscar financiamiento y acuden al Ministerio de Economía y Finanzas, como les indicaba, no te van a revisar todo el proyecto, todo, no sé, y hasta ahorita no entiendo por qué bueno, no es que no entienda, todos la municipalidad van, yo no entiendo por qué el MEF te pide todo, si al final no lo va a leer. Imagínense, yo llegando al MEF con 5 cajas ahí, yo decía, pero esto no lo va a leer. No, imagínense cuántas municipalidades van al Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar financiamiento. Cajas, 5 cajas de expediente técnico. No lo ven. ¿Pero a dónde se van? De frente. Saben que es digamos, evitan de leer todo, de frente se van al diagnóstico, si has identificado correctamente tus acciones que tienen que guardar relación con lo identificado. Recuerden el ejemplo que les puse, que si tú en tu presupuesto de las acciones contemplas la construcción de un puente y en tu identificación del diagnóstico no has puesto que no hay nada de que necesitas un puente para que se traslade o se transite en la población, no guarda relación. Y en primera, señor, vaya a rehacer o formular su identificación, te lo regresa. De frente se van diagnóstico, tu árbol también es importante, tu metodología que has aplicado y tu marco lógico. El marco lógico, estimados alumnos, no es más que un resumen de todo el proyecto. Por eso es que de frente se van ahí a verificar qué es este cuadrito. ¿De acuerdo? ¿Qué es el marco lógico? Es una herramienta útil para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, principalmente en su etapa de formulación, por las siguientes razones. Una de ellas es que coadyuva el diseño de un sistema de objetivos jerárquicos y coherentes que toma en cuenta los problemas priorizados que se quiere resolver. Efectivamente, lo que has identificado en la parte de diagnóstico, eso es lo que vas a trasladar aquí en el marco lógico. ¿Qué nos aporta? Nos aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos e indicadores del proyecto. ¿De dónde saca los indicadores? También los sacas, estimados alumnos, del diagnóstico. Por eso es que pones ahí información de cuánto es la población de tal fecha a tal fecha, los grupos de edad, ¿no? Qué población se encuentra contemplado en el proyecto que pretendes ejecutar. Suministrar información para preparar el plan operativo y los cambios producidos en el proyecto, es decir, facilita la implementación del proyecto. Incorpora supuestos, hay un ítem de supuestos donde tú te proyectas cuál es el porcentaje de beneficiados de ejecución del proyecto. ¿Qué más sabemos por aquí? Proporcionan estructura para expresar que solo cuando la consistencia de perfil con sus principales componentes, bienes o servicios o resultados. Identifica las actividades claves que servirán de medios necesarios para garantizar el logro de los resultados y objetivos del proyecto. Contribuye a elaborar indicadores para el monitoreo y evaluación del impacto. Esa es la estructura, estimados alumnos, de un marco lógico.
¿de acuerdo? Es una matriz de 4 filas y 4 columnas que presenta de manera resumida la información básica. De manera resumida. Y acá ya no tienes que digitar, no, basta, aquí sí es un copy-pega. Aquí sí es con copy-pega, ¿ya? Me refiero a los objetivos, ¿ah? No a los medios de verificación, supuestos, eso no. ¿Por qué digo copy-pega aquí? Es una manera de resumir todo tu proyecto. Información solamente básica de las alternativas del proyecto, ¿ya? ¿Y por qué digo copy-pega? ¿Por qué? Porque aquí en el fin, estimados compañeros, ¿cuál va a ser el objetivo, el fin? Va a ser el objetivo de tu proyecto, que identificaste en el árbol, ¿se acuerdan? El objetivo dispositivo, ese, copias y pegas aquí, el fin. ¿De acuerdo? El fin. El fin vendría a ser el efecto final de tu árbol, el de arriba. ¿De acuerdo? El propósito vendría a ser el objetivo central. Copias y pegas. Repito, el fin vendría a ser el efecto final de tu árbol de objetivos. ¿De acuerdo? El propósito vendría a ser el objetivo central de tu proyecto. Los componentes, ¿de dónde saco los componentes? De tus medios fundamentales, que son los resultados, los medios del proyecto. Y ahí sacas los componentes. ¿Y las acciones dónde los sacas? De los medios fundamentales que identificaste y luego identificamos las acciones. Copias y pegas todas las acciones que se van a ejecutar en tu proyecto. Es decir, por ejemplo, un proyecto de pistas y veredas. ¿Cuál vendrían a ser sus acciones? Construcción de 5 kilómetros de pistas y veredas. Eso se pone acá. ¿Ya? Construcción de 4 kilómetros de veredas. Construcción de 3 kilómetros de asfaltado. Ahí se ponen las acciones. Esa manera de resumir. O sea, del presupuesto lo vas a resumir aquí. ¿De acuerdo? Los indicadores, también, ¿de dónde salen los indicadores? No es que vas a comenzar a investigar de nuevo, no. Eso lo sacas del diagnóstico que identificaste. Todas tus informaciones estadísticas que buscaste o sacaste del Minedu, del INEI, ¿no? Toda esa información, de acuerdo, para guardando siempre la correlación, va en la columna de indicadores. Los medios de verificación son los donde tú vas a poder encontrar fehacientemente lo que se va ejecutando. ¿De acuerdo? Y supuestos ya vendrían a ser, digamos, ya tú, como dice su nombre, supuestos, supones que en qué porcentaje va a beneficiar a la población o en qué porcentaje va de avance. Los indicadores. Vamos a ver cada punto, ¿ya? Indicadores es toda magnitud estadística expresada en cifras o relativas, ¿de acuerdo? Un claro ejemplo de indicadores, la población total, PBI nacional, Producto Bruto Interno, entiéndase por PBI, Producto Bruto Interno. El índice de precios al consumidor, también es un claro ejemplo de indicadores. La tasa de crecimiento, que en la próxima clase vamos a ver cómo poder identificar cuál es la tasa de crecimiento la que me va a permitir desarrollar todos mis cuadritos. Entonces, ese es un claro ejemplo de indicadores, ¿cierto? Los medios de verificación, es el de la columna. Cómo adquirir evidencia, ¿no? Como por ejemplo, de la fuente, de dónde lo he sacado, material publicado, inspección directas, las encuestas, esos son los medios de verificación. Es decir, si tú pusiste en tus supuestos que vas a reducir el 30% de la tasa de morbilidad, en tus medios de verificación vas a poner cómo con qué información das a conocer que vas a reducir eso. Por ejemplo, de la tasa de morbilidad, en ejemplo de medio de verificación, información del Minedo, información del MINSA. Ese es tu medio de verificación. Los supuestos siempre los supuestos la vas a plasmar de manera positiva, es decir, mostrando las condiciones que deben existir para que el proyecto tenga éxito. Ser evaluados y analizar su importancia en relación a la viabilidad del proyecto. Establecer las condiciones de suficiencia para el logro de los objetivos en los
diferentes niveles y debe medir el grado de incertidumbre del proyecto. Si esto es alto, se debe pensar en permutar o cambiar el diseño del proyecto. Los supuestos, estimados alumnos, son las condiciones suficientes para el éxito del proyecto. Si cumplió con realizar las actividades que circunstancias podrían impedir alcanzar los resultados. No, eso es, sí, no creo que está. Este es un claro ejemplo de marco lógico, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Tal cual, como podemos apreciar aquí, tiene que ir en la sección de identificación. El fin, ya saben cuál es el efecto final de tu árbol de objetivos. El propósito, ¿cuál es? El objetivo central que identificaste. El componente, los componentes son los medios fundamentales que identificaste, copias y pegas. No. Y las actividades vienen a ser lo que vas a realizar o ejecutar la obra teniendo esa correlación con cada medio fundamental. Están los indicadores, un ejemplo de acá. Reducir la movilidad, un indicador sería reducción del 10% de la tasa de morbilidad. ¿De dónde vas a sacar esa fuente? Del informe de gestión de Pichari, ¿no? De acuerdo, poniendo siempre la fuente. Los supuestos se mantienen la tasa de crecimiento poblacional, siempre en algo positivo. Se mantiene la tasa de crecimiento, se mantienen los indicadores utilizados, siempre en algo positivo, ¿de acuerdo? Bien, estimados alumnos, hasta aquí creo que hemos llegado de la sesión de hoy. La próxima sesión vamos a ver el tema de formulación de proyectos. Vamos ya al tema de utilizar el Excel para poder estimar nuestros cuadritos y esos cuadros que nos van a servir para formular nuestro proyecto. Hasta aquí, alguna consulta o duda que tengan, por favor, pueden encender su micro o pueden escribir por el chat. Hacerles recordar que son 4 sesiones el tema de formulación de proyectos. La próxima sesión vamos a ir de lleno a la formulación y lo que nos resta es esas 2 clases de formulación y proyecto. ¿De acuerdo? ¿Hay una consulta, duda? De igual manera, les voy a dejar en correo alguna consulta que tengan. Tal vez algunos de ustedes estén trabajando ya como formulador de proyecto. Con gusto. Sí, la pueden hacer ahí. Entonces, ahí les dejo mi correo. Uy, perica. Un momento. No, esa no era. J. Samamé García es. Marica, y me puse. J. Samamé García Rochmel. Esa es. O bien la primera. J. Samamé García, tal vez alguno de ustedes tenga alguna consulta o duda, me la pueden hacer por ahí y en el transcurso de la semana gustosamente les puedo responder. ¿De acuerdo? Si es que hay una consulta aquí en la sesión de hoy. Bien, estimados alumnos, ha sido un gustazo nuevamente reencontrarnos. La próxima semana nos volveremos a reencontrar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y su atención. Muchas gracias también. No, gracias a ti. Caramba, qué altura estuvo nuestra última disertación. Pero quedó. No, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima clase. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, doctor. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, Angélica. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.